Levítico 18. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Yahvé vuestro Dios. No hagáis lo que se hace en la tierra de Egipto, donde habéis morado, ni hagáis lo que se hace en el país de Canaán, a donde yo os llevo. No sigáis sus costumbres. Cumplid mis mandamientos y guardad mis preceptos, caminando por ellos. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Guardad mis mandamientos y mis preceptos. El hombre que los cumpliere vivirá por ellos. Yo soy Yahvé. Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo soy Yahvé. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás la desnudez de ella. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas cercanas, sería un crimen. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Tampoco te acercarás a una mujer en la impureza de su inmundicia para descubrir su desnudez. No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ningún hijo tuyo para consagrarlo a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. No te copularás con bestia, contaminándote con ella. La mujer no se pondrá delante de una bestia para unirse con ella, es cosa perversa. No os manchéis con ninguna de estas abominaciones, pues con ellas se han contaminado las naciones que yo voy a arrojar de vuestra vista. Se ha manchado el país, por lo cual castigaré su maldad, y el país vomitará a sus habitantes. Vosotros pues guardad mis preceptos y mis leyes, y no cometáis ninguna de estas abominaciones, tanto los de vuestro pueblo como los extranjeros que moran entre vosotros. Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres de aquella tierra, anteriores a vosotros, y por eso se ha contaminado el país. Mirad, no sea que os vomite la tierra, cuando la contaminéis, como vomitó a las naciones anteriores a vosotros. Porque todos los que cometan una de estas abominaciones, todos ellos serán exterminados de en medio de su pueblo. Guardad pues mis preceptos, no practiquéis ninguna de estas costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros, ni os contaminéis con ellas. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Este capítulo contiene los impedimentos matrimoniales y fija los grados de parentesco entre los cuales el matrimonio está prohibido.
o sea, con quién uno se puede casar y con quién no. También este capítulo condena el adulterio, los vicios contra natura, que se llaman contra la naturaleza, y cualquier clase de perversidad sexual. Dios es muy franco al hablar de estas monstruosidades, así como un padre tiene que ser franco con su hijo cuando ya tenga la edad suficiente para hablar de estas cosas. Generalmente se peca yendo a un extremo o al otro, hablándole al niño de estas cosas cuando no conviene todavía para no romper su inocencia. Y el otro extremo es cuando ya son adolescentes, no hablarles de este tema, no iluminarlos. Entonces los jóvenes no saben lo que pasa en su cuerpo y aprenden de los amigos y aprenden mal. Entonces aquí Dios es como un padre, franco, hablándonos las cosas como son. Y a la vez se muestra severo, y no como este mundo moderno que habla mucho de amor, de ser condescendiente con las personas para que se sientan mejor. Pero es necesaria esta severidad, porque si no hay destrucción. Dios se pone severo para proteger la santidad del matrimonio y de la familia. Entonces las naciones modernas tienen que poner leyes que realmente protejan la familia, el matrimonio, y no con esa falsa misericordia de permitir todas las aberraciones por respeto, o sea, un falso respeto, por democracia, o sea, una falsa democracia, para no ofender ni herir, que es lo que al final va a terminar haciendo, ofendiendo a las familias, hiriendo a las familias. En nombre del amor, dicen. No podemos en nombre del amor hacer lo que queramos. El amor tiene reglas, tiene leyes, como todas las cosas buenas. Una cosa son los sentimientos o incluso los deseos carnales que no son el amor puro. Ayudan muchas veces al amor, a crecer en el amor a alguien los sentimientos. En las relaciones matrimoniales ayudan a que crezca ese amor espiritual. Pero estos sentimientos y estos deseos son anchila, son siervas, esclavos, por así decir, tienen que servir al verdadero amor, y no el amor servir a estos deseos bajos. De nuevo, no son malos, pero tienen que seguir las reglas del verdadero amor, que nace del cielo, del amor de Dios. Y Dios les alerta bien en concreto a su pueblo. No sigan las costumbres de los egipcios, entre los cuales han vivido por tanto tiempo y por lo cual se les habrán pegado muchísimas de las cosas malas, como a nosotros se nos pegan las cosas malas. Por más católicos que seamos, poco a poco comenzamos a pensar como aquellos que no tienen religión, que no tienen moral, o tantas veces nos repiten en la televisión una cosa que empezamos a aceptarla. Entonces Dios nos dice, no, cuidado, quítense esas cosas malas que se les han pegado donde han vivido, y tengan cuidado con las que van a venir, o sea, de los pueblos cananeos donde yo los voy a instalar, echándolos a ellos. Pero como este es un proceso que va a tomar tiempo, se les pueden pegar las malas costumbres de estos pueblos. ¿Qué malas costumbres? Perversas, dice Dios. ¿Cómo era la moral de los egipcios, de los cananeos? Lo peor era esto, que en nombre de la religión estos pueblos pretendían santificar los actos sexuales desordenados. Por ejemplo, en muchas naciones antiguas se permitían uniones entre los próximos parientes. Algunos pueblos no reprobaban los matrimonios entre padres e hijos. Y San Pablo va a decir más adelante en el Nuevo Testamento que esta gran corrupción que reinaba entre los gentiles y que ahora está volviendo a reinar en nuestro mundo moderno, es causada por el desconocimiento de Dios y por el culto de los ídolos. El culto del ídolo del dinero, el culto de la tecnología, de la tecnociencia, etc. Pasamos tanto tiempo adorando estas cosas, aprendiendo de estas cosas, y no dedicamos tiempo para aprender la ley de Dios, los misterios divinos. Entonces, como castigo y consecuencia, es un castigo que no es que Dios lo manda caprichosamente, sino que ya está en la naturaleza de estas cosas. Cuando nos alejamos de conocer a Dios o comenzamos a idolatrar las cosas materiales, por sí sola estas llaman un castigo, que es que el ser humano se corrompa en sí mismo, en su naturaleza humana. Y por eso va a decir Dios que la tierra se enferma por estos pecados, se disgusta y los vomitará. O sea, el castigo a estos pecados está incluido en los mismos pecados.
no es que Dios por capricho, porque no le cae bien estas cosas, castiga estos pecados, pero que en sí mismos sean cosas buenas, no. En sí mismos son tan corrompidas que corrompen la sociedad, corrompen un país, y la tierra misma los vomita. Por eso estas tribus cananeas van a ser vomitadas, expulsadas por tanta corrupción. Ellos mismos han perdido el derecho a ser un país, a ser una sociedad, a criar hijos. Una cosa interesante, este eufemismo que se usa aquí, descubrir la desnudez, significa tener relaciones. Aunque la desnudez en sí misma no es ni mala ni buena, de hecho Adán y Eva fueron creados desnudos y no tenían vergüenza, una vez que entra el pecado original, la desnudez se convierte en una fuente de tentación. Y eso es lo que no entienden los actuales nudistas, que dicen que no tendríamos que tener vergüenza de nuestro propio cuerpo, porque así Dios nos creó, etc. Pero no tienen en cuenta esta realidad del pecado original, que en la materia sexual fácilmente se desordena y todo comienza por la vista, mirando la desnudez de una persona. Por eso tenemos que practicar la virtud del pudor, no mostrar nuestro cuerpo fácilmente, porque puede ser una fuente de tentación y luego poco a poco acarrea la corrupción de la sociedad. Cuidado entonces con las modas que uno ve, no copiarlas. Por ejemplo, los egipcios no parecían tener idea del pecado del incesto, la unión entre el padre y la hija no se consideraba inmoral. Incluso parece que las relaciones íntimas entre la madre y el hijo eran, si no frecuentes, al menos consideradas como naturales entre los egipcios. O los cananeos tenían costumbres más disolutas todavía. Tenían cultos impúdicos a la diosa Astarte, que es la diosa de la fertilidad, y por medio de este culto se fomentaban todos los desórdenes sexuales, todos. Luego Dios va a incluir aquí entre estas leyes la prohibición de ofrecer los hijos al dios Moloc. Más tarde en el capítulo 20, ahora estamos en el 18, Dios va a volver sobre este tema y lo va a desarrollar más, la prohibición de ofrecer los niños en sacrificio humano al dios Moloc, aparentemente el dios Milk de los cananeos, que luego fue vocalizado como Moloc y así ha quedado en la Biblia. Pero parece que se trataba de este dios Milk de los cananeos. Bueno, le ofrecían a sus hijos, se los quemaban a los niños recién nacidos o a los primogénitos para aplacar a los malos genios, decían ellos. Y lamentablemente los israelitas van a caer mucho en este pecado. Pero aquí lo trata solamente de un modo breve, como diciendo: si ustedes se desordenan en lo sexual, una de las consecuencias es caer en esto, en odiar a sus propios hijos. Si ustedes no se aman correctamente, tampoco van a amar correctamente a sus hijos y los van a sacrificar fácilmente a los dioses. Hoy en día el sacrificio a Moloc es el aborto. El aborto es una consecuencia de esta vida disoluta en lo sexual. Luego incluye algunos pecados sexuales más, uno del cual nadie hoy en día quiere hablar porque toda la prensa lo defiende, toda la política moderna saca mucho provecho de esto, y es la prohibición de la sodomía, o sea, de la homosexualidad, que era un vicio muy extendido en la antigüedad, incluso entre los mismos israelitas había entrado. Podemos acordarnos del castigo que en el Génesis hemos leído, cómo las 5 ciudades de la Pentápolis fueron destruidas, pero Sodoma y Gomorra principalmente. No era el único pecado que se cometía, pero uno de los principales que mostraba la gran corrupción. Y por eso se le llama el pecado de sodomía a la homosexualidad. Que es importante saber que esto comienza como una obsesión cuando uno no se cuida en el tema sexual. El desorden va creciendo, el cuerpo se obsesiona con lo sexual más y va entrando en las morbosidades. Gente que jamás hubiera pensado hacer algo así cae en eso, y aún más, no solamente entre parientes o entre gente del mismo género, sino aún con bestias, con animales. Este pecado de la bestialidad de tener relaciones con animales era muy extendido, sobre todo entre las tribus de pastores. Los mismos egipcios lo hacían con sus cabras, como parte de su religión. Entonces, el modo de curar todo esto es practicando las virtudes. Primero, la virtud de la continencia, o sea, contener estos deseos, contener los sentimientos.
a la vez ayudarse con la virtud de la penitencia y la virtud de la oración. Y por supuesto, practicar la virtud de la castidad, el querer ser como ángeles, el querer ser santos como Dios es santo, y como concluye este capítulo. Entonces tenemos que quitar nuestros ojos de idolatrar a estos ídolos, especialmente la carne, nuestros deseos, y poner los ojos más bien en la santidad de Dios, como Dios nos pide en todo el libro del Levítico. Sed santos como yo soy santo. Entonces pongamos los ojos en Dios, que eso es lo que hace la Santa Misa. Estamos estudiando este libro del Padre Sáenz y ya hemos comenzado a hablar del corazón de la misa, la parte central, que es la plegaria eucarística o anáfora. Vamos a dedicarle varias meditaciones a comprender mejor esta plegaria eucarística. Y dijimos que primero vamos a analizar la plegaria 2, 3 y 4, que tienen muchas cosas en común, y más adelante vamos a tratar de la plegaria 1 con más detalle. Y hoy solamente una idea. La plegaria eucarística es una confesión de fe. Una confesión de fe como el credo, pero si ya hemos rezado el credo. Ciertamente, no es una confesión de fe doctrinal como hemos rezado en el credo antes, sino más bien que es una confesión de fe a modo de una alabanza, un himno de acción de gracias. Toda esta plegaria eucarística es un solemne himno de fe y de acción de gracias, que va a comenzar con el prefacio, que el sacerdote invita al pueblo a rezar: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, etc. Entonces ahí comienza la plegaria eucarística, con esta invitación del sacerdote a rezar este himno de fe y de acción de gracias, que es una oración muy larga. En el medio está la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta plegaria eucarística larga va a terminar cuando el sacerdote eleva ya la patena y el cáliz y va a decir: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, etc. Y el pueblo responde: amén. Entonces todo esto es la plegaria eucarística, es un gran himno de fe y de acción de gracias. Primero, de acción de gracias. Miren cómo la plegaria eucarística 2, que se inspira en la plegaria eucarística de San Hipólito, que es del comienzo del siglo III, o sea, del año 200. Por eso la plegaria eucarística, aunque es moderna, está inspirada en una de las plegarias más antiguas, que es la de San Hipólito. Comienza dando gracias al Padre. Y da gracias al Padre ¿por qué cosa? Por la creación. Dice: por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Da gracias a Dios también por la encarnación. Tú nos lo enviaste para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Da gracias por la redención. Extendió sus brazos en la cruz, dice la plegaria 2. En la plegaria 4 encontramos una síntesis de la historia de la salvación hermosa, que está inspirada también en una tradición antioquena. Entonces, la plegaria eucarística es primero y principal una acción de gracias. Y ahora va a venir una confesión de fe también, como el credo, dijimos, pero en forma de bendición a Dios, cantándole a Dios, y se le canta al Dios Trino. Es una confesión de fe trinitaria. Tiene una estructura trinitaria y cristológica. O sea, se centra principalmente en el misterio de Cristo, por supuesto. Pero comienza dirigiéndose al Padre. Por ejemplo, la plegaria 4 dice: en verdad es justo darte gracia y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. O la plegaria 2: en verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo. E incluso añade algunas características de este Padre, que es creador. La plegaria 2 dice: hiciste todas las cosas. O la plegaria 4 resalta cómo Dios es único e inefable, dice así: eres el único Dios vivo, luz sobre toda luz. Luego, una parte importante de la plegaria eucarística está dedicada a Cristo, la parte cristológica, ya que se da gracias al Padre principalmente por el hecho de que su voluntad se ha cumplido en los misterios salvíficos de Cristo. Por ejemplo, la plegaria 4 dice: se encarnó por obra del Espíritu Santo, anunció la salvación a los pobres, o sea, todos los misterios de luz. Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, etc. El misterio pascual.
Y todas las plegarias eucarísticas tienen en el centro de esta parte cristológica la consagración. Y finalmente, las anáforas o plegarias eucarísticas tienen la parte dedicada al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Es lo que nosotros llamamos la epíclesis, que es invocar a Dios para que envíe el Espíritu Santo sobre las ofrendas que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo y sobre la iglesia, o sea, sobre el pueblo de Dios. Nuestros hermanos católicos orientales nos acusaban a los occidentales que incluíamos muy poco al Espíritu Santo en la plegaria eucarística, especialmente en la confección de la Eucaristía. Y de algún modo parece ser así, sobre todo en la plegaria eucarística 1, donde no se menciona tan abiertamente esta función del Espíritu Santo, pero tampoco es que no se lo menciona, simplemente que esta presunta deficiencia va a quedar subsanada en las 3 nuevas plegarias que incluyó el Vaticano II. Y en cada una de estas 3 nuevas plegarias, 2, 3 y 4, hay 2 epíclesis, una antes de la consagración y otra después de la consagración. Por ejemplo, la plegaria 2. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y después de la consagración, dice la plegaria 2, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, primero sobre las ofrendas de pan y vino y luego sobre las almas, sobre el pueblo. La plegaria 3 dice así: con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y después de la consagración dice así: para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y la plegaria 4, antes de la consagración, dice: envió Padre al Espíritu Santo a fin de santificar todas las cosas. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y después de la consagración dice: concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, etc. Entonces el Espíritu Santo deifica, hace que el pan y el vino se conviertan en Dios, en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es Dios. San Juan Crisóstomo, de hecho, aquel gran Santo Padre, compara el altar, donde se dice la misa, y la cuna, señalando que Jesús reposa sobre el altar, no ya rodeado de pañales como en la cuna, sino envuelto del Espíritu Santo. Hermosa imagen de San Juan Crisóstomo. Y nos deifica a nosotros, nos hace iguales a Dios, participando de la naturaleza divina a través de la gracia santificante. Y a esta obra se le llama epíclesis, invocar a Dios que envíe sobre las ofrendas y sobre nosotros al Espíritu santificador. Entonces, para concluir, en esta plegaria eucarística se hace una acción de gracias al Padre, al Hijo se le hace la anamnesis, o sea, una memoria que actualiza la obra de su salvación, y de esto vamos a tratar en el próximo capítulo, y al Espíritu Santo, la epíclesis. Por eso, cuando vayamos a misa, prestemos mucha atención a toda esta plegaria eucarística. Toda la misa es importante, pero aquí en este himno de acción de gracias, de alabanzas a la Trinidad, tenemos que aprender a fijar nuestros ojos en los misterios divinos, en aquello que nos salva de la corrupción de la carne y nos hace santos como Dios es santo. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria